las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Foro de Sao Paulo, Venezuela y el territorio continental antes de la llegada de Chávez al poder, el Esequibo y la frontera colombo-venezolana. Desde 1948, casualmente cuando se construye o se crea la Organización de Estados Americanos, en Colombia ocurre un hecho político manejado, donde asesinan al líder político y prácticamente presidente electo de la República de Colombia, Eliezer Gaitán. Desde entonces hasta el día de hoy, esa república progresista, progresista por progreso, no por ideología, trabajadora, ha soportado la inclemencia de casi 75 años de guerra irregular, guerra simétrica, asesinatos, asaltos, etcétera, etcétera. Todos los presidentes democráticos trataron de dominar la presencia bélica y terrorista del Foro de Sao Paulo. Solamente uno, el presidente Uribe Vélez, que con su política de seguridad democrática logró destruir las bases principales y los cabecillas más importantes de ese proyecto político continental dirigido desde Cuba, apoyado por Chávez, porque los que no sabían, en el mes de diciembre del año 98, una vez que pasó el problema meteorológico en La Guaira, en el litoral central, Chávez fue a Colombia en un vehículo militar acompañado por 2 generales. El chofer me contó esto. Llegamos a Colombia clandestinamente, nos reunimos con los guerrilleros de Marulanda. Chávez fue a hablar con el guerrillero y plantearon la política de unión entre las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y Chávez desde la presidencia, con todo el apoyo económico, militar y político que le ofreció Chávez a esos grupos de bandoleros, ñángaras, como llamamos nosotros en mi época. Desde entonces, muchas personas han conocido, han hablado, han opinado y han dicho una cantidad de cosas. Aparece ahora, la FARC, luego de 3 años y tanto de conversaciones en Cuba, apoyado logísticamente desde Venezuela y con el aval del presidente Santos en Colombia, pero recibidos en la República de Cuba, donde estaba o funcionaba el centro operacional del control de América Latina a través del Foro de Sao Paulo y otras cosas derivadas de ahí, lograron un acuerdo de paz que el pueblo colombiano no aprobó en un referendo. Sin embargo, le dieron el premio Nobel al presidente colombiano. No sé cómo se negocia eso y si es válido. Cada quien vive su asunto personal, su ego se eleva por encima de las posibilidades del pueblo y lo que el pueblo sufre y lo que la gente sufre. Y ahora resulta que con el nuevo presidente Duque, del partido del presidente Uribe, la FARC deciden regresar a las montañas para retomar la lucha armada. ¿Pero qué ocurre? Hace menos de un mes se reunió en Venezuela el Foro de Sao Paulo y establecieron las bases para la retoma del poder en América Latina por la vía electoral, entre comillas, y por la vía no pacífica, por lo menos atacando a las empresas transnacionales, a los grupos de interés, a los empresarios, etcétera, etcétera. Lo mismo que hizo Chávez en Venezuela, lo están aplicando o lo piensan aplicar en todo el continente de nuevo. Y nosotros en Venezuela, nuestros líderes políticos, no son líderes para mí, son dirigentes políticos, y digo que no son líderes porque el líder político es el que identifica las necesidades de su pueblo y trabaja por esas necesidades. Si no es así, no es líder político, es un oportunista político y un farsante, como conocemos nosotros en todas partes. Pero bueno, allá ellos y allá el pueblo que lo acepta o no. Esa es mi opinión y la digo en todas partes, con mi cara levantada porque conozco la esencia de lo que ocurrió en Venezuela de hace muchos años. Entonces resulta que el Foro de Sao Paulo se reúne, define la estrategia y cosa curiosa, nadie habla del Foro de Sao Paulo. La dirigencia política muy adecuada a hablar y preparada para hablar y asumir posiciones grandilocuentes
y demostraron un liderazgo de que carece y una plataforma que no tienen. Me refiero plataforma social. Nadie ha hablado de lo del Foro Sao Paulo. Y en Colombia dicen que ese grupo político es auspiciado y protegido por Venezuela. Claro que está. Recuerden ustedes la muerte de los 7 soldados de la brigada, la segunda brigada de infantería en Maracaibo, cuando los quemaron con un lanzallamas en un calabozo de un cuartel militar venezolano. Cosa reñida con los derechos humanos, pero así era en ese entonces. Los quemaron vivos. ¿Por qué los quemaron? Porque esos soldados descubrieron que un cargamento de sistemas misilísticos tierra-aire embarcados de Puerto Cabello para la FARC en la frontera, ellos lo descubrieron. Y como lo descubrieron, decidieron eliminarlos y los eliminamos. Hay un general que estuvo preso casi 6 años, que no ha hablado últimamente. Me imagino que está trabajando porque yo creo que no haya dejado de trabajar, pero él sabe lo que pasó y por eso pagó prisión. Entonces ahora resulta que están tejiendo una estrategia de comunicación para convencer a los venezolanos que el cese de la usurpación está cerca, que vamos a unas elecciones en septiembre del próximo año y que vamos a una transición. Coño, qué mentirosos son, qué farsantes. Ves que no tienen otra palabra más decente y más delicada. La FARC está en Venezuela desde 1960. En pequeña escala, pero están. El presidente Uribe en su gestión de mando en el año 2004 de gobierno recibió de un militar venezolano en persona la ubicación geográfica de los puestos guerrilleros en el cordón fronterizo que va desde Perijá, Cierre Perijá, hasta la frontera con Colombia en el Arauca, específicamente en la selva de San Camilo. Esa ubicación estaba latitud, longitud y número de hombres. El presidente Uribe respetó eso porque la única acción que correspondía era la acción militar y no era conveniente en ese entonces embarcar a Colombia en una acción militar. Ese es mi análisis. No sé qué otra cosa puede haber detrás de ello. Pero 2 años después, en una operación valiente y decidida, el presidente Uribe bombardeó a los guerrilleros que estaban en la frontera colombo-ecuatoriana y eliminó un foco importante, entre ellos Raúl Reyes. El presidente venezolano ordenó alistar las Fuerzas Armadas, que no se movilizaron, igual que hoy tampoco se movilizan porque no tienen cómo movilizarse, ni tienen la capacidad, ni el comando y control, ni la determinación para actuar en función de la República, porque para ellos la República no existe, existe el interés económico, y eso tiene que estar claro. A eso lo llevaron. Entonces, en aquel entonces el presidente movilizó tropas, no se movilizaron. Y desde entonces han estado trabajando en la frontera. Y mucho antes de ello, los 14 guardias nacionales asesinados en la Sierra Perijá, los tripulantes de la draga que estaba operando en el río Arauca Internacional para dominar la fuga a Bayonero y perder territorio, los que patrullaban todas las selvas y todos los territorios fronterizos frente al ELN, socio de Chávez cuando era mayor en la frontera, militar activo, y los otros grupos militares asociados al terrorismo interno que después desembocó en una conspiración y en un intento de cuartelazo militar fallido, gracias a Dios, en aquel momento. Entonces, están utilizando estos argumentos como si es algo nuevo, como si es algo que aparece últimamente porque el presidente Uribe, Iván Duque, ha asumido una posición en defensa de su Estado porque es el presidente y comandante en jefe. Pero a este lado aparecen opiniones tanto del régimen como del gobierno interino, que van a tomar medidas y van a actuar y van a hacer una exploración satelital y van a ayudar a Colombia. Yo me pregunto, Guaidó, ¿cómo crees tú que va a ayudar a Colombia? ¿Desde qué posición? ¿Desde qué posición de fuerza? ¿Con qué institución policial o militar? ¿Con cuál inteligencia? ¿De qué manera? ¿Y por qué dices eso? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Mentirle a la sociedad venezolana o aparentar que estás en control de una situación que tú no vas a dominar
desde la posición que ha estado asumiendo. Y yo como militar tengo que decirlo porque yo fui formado para la seguridad y defensa del Estado. Y trabajé 30 años en la seguridad y defensa. Y hubo casos que yo no conocía. Uno de los cuales Venezuela nunca tuvo política de seguridad de Estado. Lo hacía cada presidente a su criterio. Demasiado buenas fuimos las Fuerzas Armadas de entonces, que nos aglutinamos bajo el esquema democrático para apoyar al presidente de turno como comandante en jefe. Pero sabíamos los errores que se estaban cometiendo en cuanto a la seguridad del Estado. Y sabíamos la permisividad política que había en la región. Y sabíamos los vasos comunicantes que había entre la izquierda venezolana y los grupos terroristas del extranjero, incluyendo Cuba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos hemos posesionado de una realidad geopolítica que el dominio de Venezuela ya está controlado y que el objetivo es Colombia. Y los países extranjeros están viendo cómo Colombia está peligrando, porque también aparece la figura de México con López Obrador del lado incorrecto de la libertad de América Latina, de Occidente. Entonces resulta que a mí me parece demasiado ligero, demasiado deportivo, irresponsable y falaz que estemos hablando de cosas que no estamos en capacidad ni siquiera de conocer. El caso Esequibo, en el año 67, 68, el presidente Caldera, o más adelante, firmó el protocolo de Puerto España, donde difería el caso Esequibo por 10 años. Hubo un mayor de la Guardia Nacional, que ahora no me acuerdo el nombre, muy conocido en el sector militar, porque tomó militarmente con sus hombres, siendo capitán o siendo mayor, la isla de Anacoco. No me acuerdo el nombre en este momento. Se me fue, pero lo tengo fresco porque siempre lo nombro, pero se me fue en este momento. ¿Y qué ocurrió? A este oficial lo redujeron, lo retiraron y lo sancionaron porque hizo un acto de soberanía. Tomar la isla de Anacoco, que el gobierno guyanés nos estaba arrebatando, y creo que nos arrebató por la simplicidad en el análisis de la soberanía del sector político partidista venezolano, donde los militares, por condición, tenemos que respetar las decisiones políticas del alto gobierno y del comandante en jefe y de los poderes. Pero eso no quiere decir que no hayan cometido errores y que no hayan hecho cosas contrarias a la realidad y la función institucional de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Por ahí hay unos advenedizos que hablan que hay que eliminar las Fuerzas Armadas y ponerlas como Panamá, como Costa Rica. Yo estuve 2 veces en Costa Rica, estuve en Haití para proteger la democracia en esos países con Fuerzas Armadas venezolanas. Ustedes ni se enteraron. Y más de una vez hemos combatido en la frontera para rechazar a los guerrilleros colombianos sin el permiso del gobierno de turno. El general Narváez Churrión, en su gestión de ministro de la Defensa con el presidente Luis Herrera Campins, bombardeó en Cantaura el último reducto de guerrilleros venezolanos que se estaban reagrupando con la causa R, aquel famoso señor Maneiro, muy alabado, muy democrático, pero estaba organizando una guerrilla para tomar el poder. Este general, junto con el ministro del Interior, bombardearon y aniquilaron prácticamente a 40 y tantas personas. Murieron unos efectivos militares ahí, porque fue un cordón geográfico inmenso para evitar el escape. Pero la aviación militar venezolana cumplió su misión y los aniquiló con un bombardeo masivo, muy criticado, muy rechazado por los grupos políticos, inclusive los ADECO y los copellanos, pero era lo que tenía que hacer el comandante en jefe, y lo hizo, y demoró la toma del poder en Venezuela con grupos guerrilleros, si no tuviéramos un combate por muchos más años. Les cuento esto porque hay mucho jovenzuelo que no sabe dónde está parado, que no sabe cómo nació la democracia en Venezuela, que no sabe cómo costó defenderla, y ahora hablan babosadas, diciendo cosas que el pueblo no sabe porque es muy joven. Los hombres menores de 50 años no tienen la certeza de lo que ocurrió en Venezuela. Y cuidado si los hombres menores de 60, porque eran muy jóvenes o no les importaba lo que estaba ocurriendo en el sector militar. Es muy fácil y muy deportivo hablar sandeces referente a la institución que hoy, igual que todas, están destruidas.
Pero es que las Fuerzas Armadas fueron destruidas desde mucho antes. Desde que Caldera pacificó y desde que Caldera perdonó. Desde que el soberano Congreso de la República aceptó el juramento frente a la moribunda, y cuando aceptaron también que en la Avenida de los Próceres, en el desfile del 4 de febrero del año 99, el presidente de la República electo, Hugo Chávez Frías, mayoría parlamentaria, dijo: los que se alzaron en el año 92 son héroes, los otros son traidores a la patria. Bien valen los muertos de la intentona golpista del 4 de febrero. Resulta que el 97% de las Fuerzas Armadas de entonces respaldaron al presidente Pérez y respaldaron la democracia. Y estos bandidos, incluyendo senadores y diputados, aceptaron que un presidente recién electo dijera esa barbaridad y no dijeron ni una palabra. Es más, se acobardaron. No podían con ese monstruo que ellos mismos construyeron. Ahora nos toca a nosotros, desde el extranjero principalmente, y también en el país. Pero los que entendemos realmente cuál es el problema. El que no lo sabe, que se aparte, porque Venezuela no se puede perder. Dios y patria.